Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro programa Tiempo de la Verdad. Hoy hablaremos de otro tema muy importante acerca de los 70 años que Israel está cumpliendo. Bueno, vamos a ver entonces específicamente lo que dice la Biblia. Y vemos que la Biblia está llena de cosas extraordinarias, pero también de misterios, como por ejemplo los grandes estudiosos hablan de la gematría bíblica, donde cada abecedario hebreo, cada letra, tiene un valor numérico. Pues no vamos a entrar detalladamente a ese asunto, sino vamos a ver un número que aparece en la Biblia, pero aparece también en la historia de Israel desde el comienzo hasta el día de hoy, 2018, que estamos. Y es el número 7 del que habla la Biblia. El número 7 aparece 737 veces en la Biblia. Se dice que es el número de Dios y significa completo o plenitud. Comencemos entonces lo que dice Levítico 25:8, hablando del jubileo. Dice: contarás 7 semanas de años 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49. 7 por 7, 49. Aquí comienza hablando del número 7, hablando del jubileo, que el jubileo se formaba por 50 años. Y hoy vamos a hablar entonces que en la historia de Israel este número 7 siempre ha aparecido. Y creo que no es casualidad ni coincidencia. Por ejemplo, los 70 años de cautiverio en Babilonia. A los 70 años después de Jesucristo, el templo de Jerusalén fue destruido. También las 70 semanas de Daniel. Entonces vamos a ver eso. Y también vamos a ver otras fechas que siempre coinciden con el número 7. Entonces, veamos que en la historia de Israel siempre aparece este número 7, como ya mencionamos, los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia. Pero esto comenzó en el año 722 antes de Cristo. Los judíos fueron llevados cautivos a Siria. Siria conquistó una parte de Babilonia, así que muchos fueron llevados a Babilonia. Años después, Babilonia fue conquistada por los medo-persas. Pero quisiera ver un pasaje más de la Biblia donde habla acerca de todo ese acontecimiento. Y es lo que dice en Segunda de Reyes 17:6. Dice, empecemos en el 5. Y el rey de Siria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9
de Oseas, el rey de Siria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Ahí vemos, la Biblia menciona que este pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Bueno, fueron llevados a Siria, pero como Siria fue conquistando y conquistó una parte de Babilonia, así que muchos fueron llevados a Babilonia, como el profeta Daniel. Y este pueblo fue invadido por los medopersas. Pero ahí cuando Medo-Persa conquista, ahí termina los 70 años de la cautividad de Israel. Veamos qué dice Daniel 5:24. Daniel 5:24. Dice, entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel. Este es el importante suceso que sucedió en Babilonia. Nabucodonosor ya había muerto. Su hijo Belsasar estaba en el reino. Pero Babilonia había traído cautivo a los judíos, y así que había traído también todos sus tesoros, las copas que se usaban para la casa o para las cosas santas de Dios. Así que un día Belsasar quiso traer todas las copas y poder hacer su fiesta bebiendo en las copas que habían traído de Jerusalén. Así que mientras que ellos bebían en las copas, apareció un letrero en la pared, y él no entendía ese mensaje que aquella mano escribía, así que tuvo que buscar un intérprete y trajeron a Daniel. Y Daniel da la interpretación a ese escrito de la pared. Y ahí mismo dice en el versículo 28, tu reino ha sido roto y dado a los medopersas. Allí claramente dice que el reino era roto y que es dado a los medopersas. Ahí entonces los persias empieza entonces un rey llamado Darío de Media, dice, o sea, hablando de Persia. Allí comienza entonces el fin de los 70 años de la cautividad de Israel. Pero también eso lo dice Esdras, porque el pueblo de Israel entonces empieza a regresar a Jerusalén, y en ese tiempo ellos empiezan a construir el templo. Así que vamos a ver lo que dice Esdras 1:1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Esa profecía también el profeta Jeremías lo había anunciado, de los 70 años de cautiverio. Entonces, despertó, dice Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por decreto por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, el pueblo de Israel en ese entonces, ellos empiezan a construir su templo. Y en ese tiempo, los judíos empiezan a construir su templo, y ese templo eso es lo que ellos tenían en el tiempo de Jesús. Cuando lo que dice
en Juan 2:19. Veamos qué dice Juan 2:19. Dice: respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él no estaba hablando de ese templo. Pero 46 años dice la Biblia que ellos construyeron ese templo. Pero lo que dice Lucas es interesante, porque aquí vemos también una vez más el número 7, que 70 años después de Jesucristo se destruye el templo de Jerusalén. Eso dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muy bien, entonces, estamos hablando del número 7, 70 años de cautiverio. A los 70 años después de Jesucristo se destruye el templo a mano de los romanos. Así que el 6 de agosto del año 70 fue destruido por los romanos, por el emperador Tito. Despojaron y destruyeron el templo. También se cumple una visión o un sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, acerca de aquella estatua que él vio en su sueño. Cuando él vio una estatua con cabeza de oro, y el pecho y brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, y sus piernas de hierro. Y esa estatua, allí viene entonces todos los imperios que iban a venir después de Babilonia. Por ejemplo, el oro significaba Babilonia, la plata, Medo-Persa, el bronce, los griegos o Grecia, el hierro, Roma, y el barro. ¿El barro? ¿Qué significa el barro? Pues es el Vaticano. ¿Por qué decimos que se cumple? Porque los judíos fueron llevados a Babilonia y fueron llevados cautivos. En el tiempo de Jesús, Roma los tenía cautivados una vez más. Y ya vimos que desde Babilonia hasta Roma son 4 imperios que han pasado en la historia. Desde el oro hasta el hierro. Estos imperios que han pasado en la historia, porque está en la historia. Así que, pero aparece otro número 7, las 70 semanas de Daniel. Aquí tenemos que ver detalladamente, porque ya en esta visión que se le da a Daniel,
ya tiene que ver con el tiempo del fin, porque habla de dos príncipes. Dice, el Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir. El Mesías príncipe es Jesucristo, que ya vino. Y el príncipe que ha de venir es el anticristo, que se quiere hacer pasar por el Mesías. Bueno, desde el tiempo de Jesús, los que predominaban eran los romanos. Pero pasaron los años y los que estuvieron dominando en Jerusalén, como ya los judíos ya no estaban, los que dominaron ahí en ese tiempo y todos esos siglos fueron los griegos, árabes, sirios, menos los judíos. Pero en el año 1400, a raíz de las guerras de los mongoles y toda la persecución que los judíos estaban pasando en ese momento, en la era cristiana, los judíos, dice, emigraron a Europa, a Francia, Inglaterra y España. Ahora, mucho ojo con eso. Francia y España. Pero el número 7 sigue apareciendo en la historia de Israel. En el año 1140 nace en Alemania un rabino judío llamado Judá ben Samuel. Este rabino muere en el año 1217. Pero antes de morir, este rabino dejó unas profecías que se cumplieron milimétricamente, como dijo alguien. Entonces, y eso está en la historia. Si uno quiere investigar, y allí aparece en la historia. Bueno, él cuando muere en el año 1217 pasaron, bueno, hablemos un poco de lo que cómo él específicamente dijo cómo debe de suceder los acontecimientos. Hablábamos que Levítico hablaba de un jubileo. Un jubileo está formado por 50 años. Entonces, este rabino usó podríamos decir, esa frase o esa forma de describirlo. Dice él, pasarán desde 1217, pasarán, dice, 6 jubileos, o sea, 300 años. Dice este rabino, vendrá un pueblo y tomará a Jerusalén. Exactamente eso es lo que pasó. En el año 1517 los turcos otomanos tomaron Jerusalén. Pero también dijo que este pueblo dominaría en Jerusalén por 8 jubileos, o sea, 400 años. Dominaría en Jerusalén. Exactamente eso es lo que pasó en 1917. El general George Allenby de Inglaterra tomó posesión de Jerusalén. Entonces, pero también dijo que cuando este pueblo sea desalojado, pasará un jubileo y la tierra será de nadie. Exactamente eso es lo que pasó. El mandato británico bajo las Naciones Unidas, más conocido como la ONU, dice, repartió la tierra de Jerusalén, una parte para los jordanos, otra parte para los judíos, pero también dijo que en ese tiempo Jerusalén caería en las manos de los judíos otra vez. Exactamente eso es lo que pasó. En 1967,
la guerra de los 6 días. Bueno, ¿qué pasó en la guerra de los 6 días? Israel ya era una nación. Israel nació en 1948. Para ser más específico, el 14 de mayo. Entonces, los árabes y todos los países a su alrededor se levantaron en contra de Israel para atacarlo, para terminarlo. Pero Israel se vuelve con una fuerza extraordinaria que no es fuerza humana, sino que es la ayuda divina de Dios. Israel entonces llega a tomar a Jerusalén. Pero aquí hay algo muy interesante que este rabino dijo. Después de que Israel o los judíos tomaban Jerusalén, una vez más, hablando de 1967, pasaría un jubileo y entonces aparecería el Mesías. ¿Qué Mesías? Si el Mesías príncipe ya vino. Pero también Daniel dice que aparecerá otro príncipe, el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo. El anticristo aparecerá y se hará pasar por el Mesías. Ahora hagamos números sumando. 1967. 50 años llega al 2017, que fue el año pasado. Entonces, un jubileo se compone de 50 años. Así que 50 años llevamos entonces. Pero, ¿de dónde vendrá el Mesías que ha de venir, el anticristo, como la Biblia lo llama? Geográficamente, ¿dónde aparecerá? Bueno, Daniel menciona en la visión y en el mensaje que el ángel le trajo, dice, el príncipe que ha de venir, ese príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Muy bien, ¿quién dominaba en el tiempo de Jesús? Los romanos. ¿Quién fue el que destruyó el templo en Jerusalén en el año 70? Los romanos. Ahora, ¿dónde geográficamente está Roma? Pues en Europa. Entonces, ¿de dónde cree usted que saldrá el anticristo? Pues de Europa. Y haré un comentario más adelante. Pero ya les dije que mucho ojo con Francia y España. Voy a mostrarles un video de una noticia y luego otro video donde alguien, no sé si es cristiano, no sé de dónde es, pero lo que dice es algo espeluznante que lo deja a uno mucho que pensar, así que se lo voy a mostrar en este momento. Adelante, Casia, muy buenas noches. Gracias, Genaro. ¿Qué tal? La Francia de Emmanuel Macron es el país más influyente del mundo, por encima de Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto lo asegura el último índice anual de la agencia británica Portland, que agrupa a través de diversos aspectos las 30 potencias
potencias que ejercen mayor poder blando o soft power, aquel en el que se tiene capacidad de persuadir sin ninguna necesidad de recurrir a la fuerza o a la coacción. Todo el mundo quiere ver al flamante mandatario galo que con solo 39 años de edad conquistó el Palacio del Elíseo, enarbolando el optimismo y la confianza en la capacidad creativa y empresarial de sus compatriotas. C'est un vrai renouvellement, je pense, pour la politique en France. Et puis effectivement, comme disait François Bayrou, une belle image de la France au monde. Cool, moderno, carismático, cosmopolita, el liberal reformista logró proyectarse en diversos foros internacionales, entre ellos el G7, el G20 o la cumbre de la OTAN, como el nuevo líder del mundo libre capaz de frenar el nacionalpopulismo, y eso que lleva escasos 2 meses y medio en el poder. Et je crois que comme il représente vraiment la quintessence des valeurs européennes, la liberté, les droits de l'homme, le mélange de grandes libertés aussi économiques, mais aussi de préoccupations sociales. En la actuación de Macron nada responde a la casualidad. Cada gesto, cada palabra se programa con meticuloso cuidado. Il incarne aussi la jeunesse et le dynamisme. Pour beaucoup de Français, eh bien, c'est la promesse d'un candidat, d'un président de la République qui pourrait être beaucoup plus en phase avec la société française. Para su entronización, Macron eligió la pirámide del Louvre, un recinto que encarna la Francia más universal, la cultura, la grandeza del Estado francés moderno. Su larga caminata era una perfecta representación teatral de la mística del poder. Dynamisme qui se lance, beaucoup d'espoir et probablement 5 belles années pour la France. Al hechizo del nuevo jefe del Estado galo, un gran maestro de la escenificación política, sucumbieron figuras aparentemente incompatibles con él, como el hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Ambos quedaron deslumbrados por los fastos de la antigua monarquía de Francia que les exhibió el ocupante del Palacio del Elíseo. Para el encuentro con Putin, Macron escogió el emblema más majestuoso del poderío francés, el Palacio de Versalles. A Trump le desplegó la alfombra roja en sitios no menos simbólicos, el Palacio de los Inválidos, donde yace Napoleón Bonaparte, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos en pleno desfile militar del 14 de julio, fiesta nacional de Francia. Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours. Les États-Unis d'Amérique sont de ceux-ci. C'est pourquoi rien ne nous séparera jamais. Después de eso, todas las miradas se dirigieron hacia la capital gala, donde Emmanuel Macron mueve magistralmente sus piezas de ajedrez. Es un hecho que el nuevo mandatario relanzó la imagen de su país, pero esta macromanía que recorre el mundo puede... Muy bien. Le mostraré entonces otro video donde este video que acabamos de ver dice: el nuevo líder del mundo. Francia es un país. Cada país tiene su gobierno, pero le dicen el nuevo líder del mundo. Alguien le pone otro nombre. Le voy a mostrar otro video. Vamos a empezar lentamente a desenmascarar, a conocer quién es. Vamos a empezar lentamente a desenmascarar, a conocer. Vamos a empezar lentamente a desenmascarar, a conocer quién es Emmanuel Macron.
Nació el 21 de diciembre del año 1977 en la ciudad de Amiens, en Francia. Empezó sus estudios en el Colegio de la Providencia, un colegio de formación jesuita. Y esto es un símbolo interesante, ya que como es bien sabido y hemos venido anunciando, el Papa de Roma, Francisco, es el falso profeta y es el primer papa de formación realmente jesuita que ha habido en la historia. Por eso cobra una relevancia tan trascendental que siendo el falso profeta quien finalmente le abrirá las puertas al mundo, al anticristo, pues también sea jesuita. El hecho de que tenga 39 años en este momento también es interesante. Es el presidente más joven que ha tenido Francia en todos los tiempos. Tiene 3 carreras universitarias. Es filósofo, graduado en ciencias políticas y a la vez graduado como inspector de economía. Además de ser poeta y pianista. Bueno, todo este conjunto de conocimientos y cualidades lo hacen el candidato perfecto, claramente el que señalan muchas profecías por ser un intelectual que domina los 4 poderes que gobiernan al mundo y que Daniel, el profeta de Babilonia, anunció en la imagen de Nabucodonosor. Anunció 4 poderes que han sometido al hombre. Lo dijo en la imagen cuando en el capítulo 2 nos muestra una imagen con cabeza de oro, la economía, nos muestra un pecho y brazos de plata, religión, vientre de bronce, política, y unos pies, unas piernas de hierro. Aquí están los 4 poderes que doblegan el mundo, que nos han sometido, y Emmanuel Macron precisamente domina las artes de la religión, de la economía, de la política, y ustedes dirán, pero no es militar. Ya mencioné, tiene formación jesuita. En 1540 aparecieron los jesuitas y se convirtió en el brazo armado y militar del Vaticano. Este es el componente que hacía falta. Estamos hablando de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, el presidente de Francia desde el 14 de mayo del año 2017. Bueno, es necesario saber que este personaje en el año 2008 entró a ser parte de la élite judía al ingresar como director del banco Rothschild, el banco de inversiones Rothschild y compañía en Francia, con tan solo 30 años de edad, muy joven. Y se convirtió rápidamente en un personaje importante para la élite Rothschild. Recordemos que la familia Rothschild es una de las 13 familias más poderosas que existen en el mundo, familias judías. Es más, se dice, aunque sería difícil de comprobar, que si repartieran toda la fortuna de la familia Rothschild entre todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra, nos correspondería no menos de $2 millones a cada uno. Eso nos puede dar un número importante del poder que tiene la familia Rothschild. Y llega al círculo de la familia Rothschild promovido por 2 personajes, 2 judíos. Uno, Jacques Attali, un judío masón perteneciente al grupo Bilderberg, quien escribió un libro que se llama Los judíos, el mundo y el dinero. Otro personaje que también lo impulsó bastante fue quien para la época fuera la mano derecha de David Rothschild, en este caso François Elrod, un economista francés muy reconocido en las élites judías también. Para el año 2012, el anticristo Emmanuel Macron ingresa al Palacio del Elíseo, así se llama el Palacio Presidencial, como secretario general adjunto para la presidencia, mientras que ingresa en el 2012 simultáneamente, él trabajando para la banca Rothschild, asesora al también judío Peter Bracher, el dueño de Nestlé, y lo asesora en la compra, una compra multimillonaria, más de $9.000 millones, de una farmacéutica que se llama Fisher.
un negocio que dejó un multimillonario ingreso y ganancias para la familia judía de Peter Braker. Estas jugadas, estos ejercicios financieros, esas destrezas para la economía fueron premiadas al punto que en las élites judías francesas le conocen como el Mozart de las finanzas. Luego de este periodo 2012-2014, donde es secretario adjunto, asesor del presidente François Hollande, le nombran secretario de Economía de Francia en el año 2014. Y ese mismo año participa con tan solo 36 años de la reunión del grupo Bilderberg, que se realizó en Copenhague entre el 29 de mayo y el 1 de junio. Como secretario allí de la Presidencia de la República, a esa reunión también asistió el exsecretario de Estado norteamericano, nada más ni nada menos que el judío Henry Kissinger, la directora del FMI, Christine Lagarde, la reina Beatriz de Holanda, inclusive el exdirector de la CIA, David Petrus, el secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, el director del Servicio de Inteligencia británico, el MI6, John Sabels, y el presidente de Google, Eric Schmidt, entre otros tantos de la élite globalizadora judía. Este hombre, Emmanuel Macron, estuvo allí presente en esta reunión del grupo Bilderberg, donde solo tienen acceso los que ejercen el control sobre las naciones. Para el año 2016, en el mes de abril, crea un movimiento político al que le puso por nombre En Marcha, precisamente con las iniciales de su nombre, Emmanuel Macron. Este movimiento político En Marcha, a solo 4 meses ya ha tomado una fuerza impresionante en este país. Decide Emmanuel Macron retirarse del gobierno para pretender llegar precisamente a las primarias y llegar a la presidencia de la República de Francia. ¿Cómo se logra que un movimiento político en menos de un año, con un candidato que recién pasaba por la fuerza política, recién ingresaba hace poco, no solo logre tomar tanta fuerza, sino llevar a la presidencia a su representante? Y la otra pregunta importante, una campaña política requiere demasiada inversión, muchísimo dinero, miles de millones, y más para un país como Francia. ¿Quién financió esta campaña de Emmanuel Macron? Evidentemente que el grupo Rothschild, la élite judía, los grandes asesinos de la humanidad, los que dominan el mundo y han amasado sus fortunas a costa de la sangre de las guerras, porque es en las guerras donde ellos más amasan fortunas. La historia de la familia Rothschild es bastante amplia, con muchos puntos oscuros, demasiados, al lado también de la familia Rockefeller. Bueno, ya es sabido que estas dos familias son quienes poseen casi todos los gobiernos del mundo y dominan sobre las grandes corporaciones. Precisamente cuando Emmanuel Macron aspira a la presidencia, se centró en unos ejes fundamentales. Primero, fortalecer a la OTAN, fortalecer a la Unión Europea y el euro, combatir el gobierno de Al-Assad en Siria, mediante el apoyo continuo a los rebeldes e incluso mediante una intervención militar. Y por supuesto, como todas las élites globalizadoras y como anticristo que es, evidentemente apoyar de manera incondicional al gobierno israelí, al gobierno de Benjamín Netanyahu. Y después de un ascenso vertiginoso, no solo en medio de la familia Rothschild, sino también en la política francesa, hoy es el presidente de Francia desde el 14 de mayo del año 2017. El presidente más joven, como lo decía al principio de este documento. Es el habitante permanente del Elíseo, del Palacio Presidencial. Hablemos un poquito del Palacio Elíseo. Fue
los años 1718 y 1722. En 1808 pasó a manos de Napoleón Bonaparte. Precisamente de Napoleón se ha dicho en innumerables documentos históricos que se le considera uno de los tres grandes anticristos, siendo él el primero, precisamente Hitler el segundo, por las grandes matanzas y guerras, por la crueldad de sus actos, y evidentemente el tercero, a quien venimos denunciando, el presidente francés. Y qué enlace interesante que la casa o habitación en este momento, como se lo refiero, del primer anticristo, pues al final sea la casa del último anticristo, el tercero, quien vive dentro del Elíseo. Pero hay algo más interesante. ¿De dónde sale el nombre de Elíseo? Bueno, tenemos que hablar entonces un poco de los campos elíseos, que se refieren evidentemente en la mitología griega. En esta mitología, cuando se habla de los campos elíseos, se refiere específicamente a las llanuras o el lugar alcanzado por el rayo. Esos son los campos elíseos, según la mitología griega. Ahora hagamos un enlace interesante. Si es la llanura del lugar donde cayó el rayo, recordemos un poco el libro de Lucas en el capítulo 10, versículo 18, como cuando Jesús está hablando con sus discípulos les dice claramente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Como un rayo? Y los campos elíseos es el lugar donde cayó el rayo. O sea que el Elíseo, el palacio, será el lugar donde habita el rayo, que para Jesús, como nos lo muestra, sería Satanás. Miren la relación que viene trayendo todo este hilaje de ideas y de conocimiento que hemos venido trayendo. La mitología griega también habla de otros significados del Elíseo, de los campos elíseos. Inclusive en algún momento se ha asociado como el cielo para los cristianos. ¿Qué nos dice Isaías en el capítulo 14:13? Recordemos, nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, Sinaí, me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Bueno, esta es la inteligencia que nos pide el mismo Apocalipsis 13:18, sabiduría. Nos está diciendo que Lucifer, el ángel caído, prometió en su corazón desde que cayó a la tierra subir al cielo. Venimos haciendo el hilaje con los campos elíseos, el cielo cristiano. Subir al cielo a los lados del norte. Bueno, los lados del norte claramente es Europa. Sentarse allí, subir a las nubes y hacerse semejante al Altísimo. La mitología griega también nos dice que para llegar a los campos elíseos hay que atravesar las aguas del mar Tártaro. Muy bien, ahí vemos en este video que acabamos de ver entonces, pero hay algo muy interesante todavía. Según David Diamond dice que nosotros estamos viviendo en el año 5777. Ya les mencionaba al principio que en el alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numérico. Al hacer números en el capítulo 1 y verso 1 de Génesis, donde dice la Biblia: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La palabra tierra se le da un número de 296. La palabra los cielos se le da un número 395. Y el nombre de Dios se le da un número de 86. Si hacemos una suma, nos da un número de 777. Bueno, Israel está cumpliendo 70 años, o va a cumplir 70 años,
el 14 de mayo del 2018. Faltan algunos días. Así que, ¿qué pasará entonces? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que la palabra se va a cumplir. Y todas las profecías que están escritas en la Biblia se tienen que cumplir.